Hola, bienvenidos a El Archivo del Terror. Hoy te traigo una historia que ocurrió a un joven llamado Julián y un objeto que cambió su vida para siempre. Escucha con atención, porque esta historia tiene principio, desarrollo y un final que nadie esperaba. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que miras los objetos a tu alrededor. Dicen que algunos objetos guardan secretos que no deberían ser descubiertos, pero nadie cree en esas advertencias, hasta que los ve con sus propios ojos. El reloj apareció un lunes cualquiera en la habitación de Julián, sobre la mesa de su escritorio, como si siempre hubiera estado allí. Nadie lo había traído, nadie lo había visto antes, y aún así, parecía estar esperando a alguien. Su tic-tac era constante, metódico, casi hipnótico, como si midiera algo más que las horas. Julián no lo tocó al principio. Solo lo observaba. Era un reloj antiguo, de madera oscura, con números romanos descoloridos y manecillas que se movían con un ritmo extraño, distinto al de cualquier reloj normal. Cada vez que daba la hora, parecía resonar en toda la habitación, un sonido que no podía ignorar, que retumbaba en su cabeza y le hacía mirar a su alrededor con una mezcla de curiosidad y miedo. Los primeros días no pasó nada, o al menos nada que pudiera explicar. Julián seguía con su vida normal, aunque algo en él había cambiado. Empezó a notar pequeños detalles, objetos movidos de lugar, sombras que se deslizaban por el borde de su visión y un frío repentino que recorría su espalda cada vez que el reloj daba la hora en punto. Era como si el tiempo dentro de su habitación tuviera vida propia y cada tic-tac le recordara que algo lo observaba. Una noche, mientras estudiaba para un examen, escuchó un susurro que parecía provenir del reloj. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió, más claro y cercano, como un murmullo que decía palabras incomprensibles. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Por primera vez, comprendió que aquel objeto no era normal, que algo lo acompañaba silenciosamente desde el primer momento. Al día siguiente, su amiga Ana desapareció por unas horas. Nadie sabía dónde estaba, y Julián comenzó a sospechar que había relación con el reloj. Cada vez que el reloj marcaba la hora, algo extraño ocurría, sombras que se movían por sí solas, susurros que nadie más escuchaba y un frío que no parecía natural. Julián se dio cuenta de que había despertado algo que no podía controlar. La tensión aumentó con rapidez. Los números del reloj ya no coincidían con el tiempo real. A veces las manecillas se adelantaban, otras veces retrocedían, y cada vez que lo hacían, algo cambiaba en la habitación. Las luces parpadeaban, los objetos vibraban y los susurros se hacían más claros, más insistentes, hasta el punto de hacerle dudar de su cordura. Julián estaba atrapado en un ciclo de miedo constante. Una noche decidió acercarse al reloj y tocarlo. Al rozar la madera fría y el cristal, un viento helado atravesó la habitación y las luces se apagaron por un instante. Julián vio algo en la esfera del reloj, un reflejo de Ana, con los ojos vacíos, mirándolo fijamente desde un lugar que no existía. Su corazón se detuvo y retrocedió, comprendiendo que el reloj tenía un poder que él no podía controlar. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que alguien entraba en su habitación, Julián temía que desapareciera. Las llamadas de sus amigos quedaban sin respuesta y los rumores sobre desapariciones crecían alrededor de su entorno. Nadie sospechaba del reloj, porque nadie lo había visto, pero Julián sabía que todo estaba conectado y que debía actuar antes de que alguien más sufriera. Investigando entre viejos libros y registros, Julián encontró un diario escondido dentro del reloj. Sus páginas amarillentas contaban historias de desapariciones de personas que habían tenido contacto con aquel objeto. Un nombre se repetía: el guardián del tiempo. Según el diario, quien escuchara los lamentos del reloj quedaba atrapado, obligado a pagar con tiempo ajeno su curiosidad, y el ciclo solo podía romperse con un ritual específico. Con cada lectura, los susurros se intensificaban. Julián sentía que el reloj no solo medía el tiempo, sino que absorbía la esencia de quienes se acercaban. La habitación se sentía más pequeña, más oscura, y las sombras parecían moverse con intención propia. El tic-tac ya no era un sonido,
era una presencia constante que lo observaba, midiendo cada movimiento y cada respiración. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, Julián decidió destruir el reloj. Lo golpeó con un martillo, lo sumergió en agua y hasta intentó quemarlo. Nada funcionó. Cada intento fallido lo dejaba más desesperado, y los susurros se transformaban en gritos silenciosos que solo él podía escuchar. El reloj parecía burlarse de su impotencia y aumentar su poder con cada intento. La paranoia lo consumía. Julián dejó de dormir, de comer, y se aisló por completo. Cada sombra y cada sonido se volvieron insoportables, y la sensación de ser observado era constante. Incluso cuando cerraba los ojos, veía las manecillas avanzando y retrocediendo, marcando destinos que no podía comprender. Cada tic-tac era un recordatorio del peligro inminente. Al revisar nuevamente el diario, Julián descubrió un patrón en las desapariciones. Cada persona que escuchaba los susurros en un momento específico era arrastrada al reloj. Comprendió que su única opción era seguir las instrucciones del diario para sellarlo y protegerse, de lo contrario nadie más podría escapar de su influencia. La tensión era insoportable, y cada hora que pasaba aumentaba su miedo. El reloj empezó a hablar más claramente. No eran solo susurros, eran frases completas, recordándole su nombre y actos pasados. La habitación parecía girar y el tiempo se doblaba sobre sí mismo. Julián comprendió que el guardián del tiempo lo estaba vigilando desde dentro del reloj. La sensación de estar atrapado y observado alcanzó su punto máximo, y el joven sabía que debía actuar rápido. Desesperado, Julián decidió esconder el reloj en un sótano oculto. Lo colocó en un rincón oscuro, cubriéndolo con mantas y cajas, siguiendo las instrucciones del diario. Por primera vez en días, creyó que podría respirar tranquilo. Sin embargo, por las noches, el tic-tac aún resonaba débilmente, recordándole que el peligro nunca se iba por completo. El clímax llegó cuando Julián percibió una figura oscura salir del reloj. No tenía forma completa, pero sus ojos brillaban con un resplandor frío. Avanzaba lentamente hacia él, y el tic-tac se sincronizaba con los latidos de su corazón. Julián estaba atrapado entre la incredulidad y el miedo, y comprendió que debía concluir el ritual o enfrentaría consecuencias irreversibles. Intentó huir, pero cada puerta que abría lo devolvía al sótano. El tiempo parecía haberse convertido en una prisión y el guardián en su carcelero. Cada segundo que pasaba le recordaba su error, tocar el reloj, escuchar sus lamentos y subestimar su poder. La desesperación era absoluta y el terror lo consumía por completo. Finalmente, Julián completó el ritual indicado en el diario, sellando el reloj y colocando símbolos de protección alrededor. Los susurros cesaron, la habitación volvió a la normalidad y el tic-tac desapareció. Había cerrado el ciclo y asegurado que nadie más pudiera ser víctima del guardián del tiempo. La sensación de alivio fue inmensa, aunque la experiencia lo marcaría para siempre. Julián reflexionó sobre lo ocurrido. Aprendió que la curiosidad puede ser peligrosa, que algunos objetos guardan secretos demasiado oscuros y que la paciencia y el respeto por lo desconocido son esenciales. Había sobrevivido, pero la historia del reloj y sus víctimas permanecería como una advertencia para cualquiera que se atreviera a tocar lo prohibido. Antes de finalizar, Julián dejó una nota para quien pudiera encontrar el reloj en el futuro: si alguien encuentra esto, no lo toque. Así se aseguraba de que su experiencia pudiera servir de advertencia y evitar que otros cayeran en la misma trampa. El reloj estaba contenido, pero la historia quedaba completa, con un principio y un final claro, y así termina la historia del reloj de los lamentos. Si te atreves a descubrir más secretos y misterios, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de terror de El Archivo del Terror. Gracias por escuchar y hasta la próxima historia, si te atreves.